Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Vamos a hacer hoy un programa especial, como hemos hecho de vez en cuando, un programa dedicado íntegramente a la participación de los oyentes formulando sus preguntas. Lo hacemos de vez en cuando y como hemos terminado la explicación de la quinta petición del Padre Nuestro y nos faltan las dos últimas peticiones: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, pues vamos a dedicar este programa, ¿eh? Un programa, como sabéis, podemos formular preguntas si es sobre el tema que últimamente nos ha ocupado, que es el del Padre Nuestro, pues bien. Y si son sobre otras cosas que anteriormente han quedado sueltas o no han quedado aclaradas, o dudas también que podamos tener, pues también, ¿eh? Yo siempre suelo decir que cuando hagamos preguntas no recurramos, no estemos haciendo menciones a personas concretas, etcétera. Yo creo que tenemos que ser delicados, que nuestra manera de preguntar, no estemos aprovechando una pregunta para sacar el trapo sucio de nadie, ¿eh? Yo creo que eso también es importante, tener esa delicadeza en la forma de preguntar. Preguntamos para formarnos, ¿eh? No preguntamos contra nadie. Y lo podéis hacer, como siempre, pues de dos formas, ¿eh? Llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700, o también lo podéis hacer mandando correos electrónicos al email directo @radiomaria.es, tanto bien sea por intervención en llamada telefónica o por algún correo electrónico. Pues podemos hacer esta sesión de intervención directa de los oyentes antes de que mañana comencemos ya con las dos últimas peticiones del Padre Nuestro. Ya nos queda poco, por cierto, nos queda poco para concluir el catecismo. Estamos ya en los últimos puntos. Cuando se termine, un servidor comenzará por el punto primero, porque sabéis que yo no cogí el catecismo en el punto 1, o sea, fue el Padre Julio el que lo había comenzado, y yo le cogí el testigo, pues no me acuerdo a partir de qué punto, con lo cual el plan que tenemos es que al terminar el último punto del catecismo, yo comienzo por el punto primero hasta llegar al punto en el que lo cogí, para hacer, digamos, la ronda completa. Bien, tenemos un momento de música y enseguida pasamos con las llamadas de los oyentes. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Adelante, buenos días. La escuchamos. padre José, arzobispo. Sí, verdaderamente existe más. ¿Para qué sirve? Si no sirve para nada. El mal, dice usted, ¿eh? Sí, que no sirve para nada si no lo queremos. De acuerdo. Una pregunta interesante. Vamos a ver, mire, esa pregunta que usted lanza, yo creo que puede tener, ha habido algunos autores que se han tomado esa pregunta que usted ha hecho, pues se ve que a usted le ha hecho pensar, ¿eh? Y también ha habido muchos autores en la historia de la Iglesia que les han hecho pensar. Algunos han respondido a esa pregunta de la siguiente forma, ¿eh? Es obvio que Dios no ha creado el mal, ¿eh? Por eso, de la mano de Dios
no ha salido, o sea, nosotros siempre hemos rechazado esas visiones de que hay dos dioses, el dios del bien y el dios del mal, y el dios del bien crea lo bueno y el dios del mal crea lo malo. Eso siempre lo hemos rechazado. Nosotros creemos que hay un único Dios y que todo lo que creó era bueno. ¿Mm? Y algunos autores han explicado el mal de la siguiente forma, que a mí es una explicación que me parece muy, pues yo diría como que muy intuitiva, ¿eh? Muy ingeniosa y muy verdadera, ¿no? Y es que en realidad el mal no existe, el mal es la carencia de bien. ¿Mm? El mal es la carencia de bien, ¿no? Es como si se dijese, ¿qué es, qué es un agujero en una pared? Pues es la falta de ladrillo. En sí el agujero no es nada. ¿Eh? El agujero es la falta de ladrillo. Algo así pasa con el mal, ¿no? El mal es la falta de bien. El hecho de que nosotros no colaboremos con el bien, ¿no? Bueno, esta ha sido una forma de explicación de lo que usted pregunta, ¿no? En cualquier caso, el mal no tenemos que entenderlo como un ser, porque no es un ser, ¿eh? Incluso el propio demonio, los ángeles caídos, son buenos en su ser, son buenos. Otra cosa es que utilicemos mal nuestra libertad, ¿eh? No hay un ser que sea malo. Otra cosa es que nuestra libertad mal conducida, pues tiene una carencia de bien, una carencia de amor, que nosotros la percibimos como un mal que nos mortifica y que nos hace sufrir mucho. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Adelante, le escuchamos. Mire, me llamo Vicente, llamo desde Valencia. Uh-huh. En el rezo del Santo Rosario, al final de cada misterio se dice: oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno, lleva las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Entonces, me he preguntado mucho, ¿es que hay unas almas más necesitadas que otras? Para ir al cielo no se puede decir, y pues yo en favor de otra me quedo y no voy, no. Uh-huh. De acuerdo, vamos a ver, esa oración que usted dice es una oración que muchas veces se añade al rosario por petición de las revelaciones de Fátima. En algunas de las revelaciones de Fátima, los niños, los pastorcillos de Fátima, recibieron esa petición de que añadiesen al rosario pues esa oración última, ¿no? Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia. Bueno, vamos a ver, yo creo que la duda que usted tiene, yo no le veo especialmente problemática, ¿eh? ¿A qué se refiere eso de que las almas especialmente necesitadas? Todos necesitamos misericordia, ¿no? Pero yo creo que se está refiriendo pues a los casos más difíciles, ¿no? En los que obviamente pues también hay almas que hay personas y seres humanos que están en situaciones con más riesgo, de perdición. Más riesgo de perdición por el tipo de vida que han llevado, por los caminos que han tomado en su vida. A eso se refiere, ¿no? O sea, nosotros oramos por todos, ¿no? Pero especialmente oramos por la oveja perdida. Igual que Jesús tuvo una predilección por la oveja perdida, etcétera, algo así, entendería yo, eso, especialmente por las más necesitadas, ¿no? Te pedimos por todos, pero Señor, incluso te pido por ese que dice que no te quiere, o sea, por los casos que parecen perdidos, ¿no? Porque nosotros no queremos dar a nadie por perdido. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, padre. Soy Elena. Le escuchamos. Yo quería saber qué pasos se siguen para hacer un ayuno bien hecho. Lo que pasa es que yo en diciembre hice un ayuno que para dejar de fumar, y siempre ayuno para dejar de fumar y vuelvo y caigo en el pecado. De acuerdo. Bueno, vamos a ver. Ciertamente el dejar de fumar puede ser un tipo de ayuno, un tipo de ayuno. También tenga usted en cuenta una cosa, y es que que en el tabaco hay una cierta adicción, una cierta adicción que muchas veces pues nuestras ansiedades y nuestras faltas de control nos dificultan, ¿no? La verdad es que es verdad, yo recuerdo haber puesto aquí un ejemplo en antena. Ya sé que ahora el tema de fumar pues es políticamente muy incorrecto y se persigue mucho el fumar en público, etcétera. Bueno, y es obvio que sabemos que tiene consecuencias negativas para la salud, etcétera. Eso es obvio, ¿no? Pero bueno, yo sí que recuerdo haber puesto aquí el siguiente ejemplo, es decir, que también tenemos que luchar por arrancar nuestros vicios,
pero al mismo tiempo también tenemos que discernir cuándo Dios nos da esa gracia. Por ejemplo, yo recuerdo aquí en Antena haber referido esto que estoy diciendo con el siguiente ejemplo. Imaginémonos que alguien dice, yo voy a dejar de fumar, ¿no? Y claro, pues por dejar de fumar resulta que pues sus nervios se tensan de una manera que su carácter se vuelve insoportable y no hay quien la aguante en casa porque está que echa chispas y dice uno, oye, pues sabes lo que te digo, que casi mejor que fumes y que tengamos el ambiente en casa en paz, ¿no? O sea, es decir, quiero decir con esto que no se trata únicamente de fuerza de voluntad, claro que hay que tener fuerza de voluntad, ¿no? Para hacer un ayuno como el de dejar de fumar, pero también es importante que veamos si Dios nos da la gracia para ello, porque claro, si yo por dejar de fumar voy a poner el matrimonio pues en una tensión tremenda, pues no sé si Dios me da esa gracia. Igual hay que concluir de que de momento no tengo esa gracia y voy a empezar a mortificarme por otro lado o por otro tipo de cosas y a ver si poco a poco voy creciendo, ¿no? Pues en fortaleza para poder desprenderme de otra cosa sin que me suponga una crisis interior y ponga en peligro pues la convivencia, he puesto el caso familiar, el caso lo que sea. O sea, sí tenemos que esforzarnos pues para determinados ayunos, como decía, y para arrancar determinados vicios, pero no por fuerza de voluntad, no por voluntarismo, por mero voluntarismo, sino también pues discerniendo y preguntándole a Dios, bueno, ¿para qué, por dónde empezamos y por dónde caminamos, ¿no? ¿Para qué tenemos gracia? Porque Dios pues igual no nos da la gracia para todo tipo de ayuno, sino que comenzamos por una cosa, iremos avanzando, seguiremos hasta donde Dios quiera llevarnos, ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, soy Alejandro de Madrid. Adelante, Alejandro. Hace tres o cuatro días pues habló usted sobre que del pecado, del mal, se podría sacar un bien. Claro, yo no entendí bien eso, así que si puede decírmelo, pues sí, le daría las gracias. Sí. Bueno, es una afirmación que la propia Sagrada Escritura, y fijaros, yo recuerdo que también hice mención hasta al propio refranero castellano, que tiene pues unas raíces cristianas muy profundas, ¿no? En algunas de sus expresiones, no en todas, y eso que Dios escribe derecho con líneas torcidas, no hay mal que por bien no venga, etcétera, etcétera, ¿no? Son todas una serie de expresiones en las que la propia experiencia de vida nos viene a decir pues que, por ejemplo, pues una enfermedad que en sí es un mal, pues Dios se puede servir de ella para hacernos más humildes, para nuestra conversión, por ejemplo, ¿no? O en un momento determinado, determinados reveses de la vida que uno quería haber obtenido un puesto de trabajo y no lo ha obtenido y entonces tiene que conformarse con una cosa inferior, pues mira, pues resulta que eso también le ha hecho apretarse el cinturón y vivir de una manera más humilde y no introducirse en muchos vicios. Es decir, hay una providencia de Dios que guía nuestra vida, incluso no solo cuando las cosas nos van bien, sino también cuando hay reveses en la vida. Y tenemos que creer, hacer un acto de fe en esa providencia de Dios que nos conduce, nos guía hacia donde Dios sabe. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Gracias por su atención, señor Munilla. Soy María del Carmen desde Barcelona. Adelante. Mi pregunta es sobre la unción de enfermos. Sí. Entonces, se compone de dos. Uno es la pregunta, ¿la unción de enfermos perdona los pecados? Y la segunda es, si perdona los pecados cometidos hasta entonces, si después se sigue viviendo, ¿hay que renovar la unción de enfermos para que perdone los pecados hasta la hora de la muerte? Puesto que desde que se recibió la última vez hasta ahora se ha sobrevivido y se ha pecado más. Muchas gracias. De acuerdo. Vamos a ver, el sacramento ordinario para el perdón de los pecados es el bautismo y sobre todo pues el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. El sacramento de la unción también es un sacramento para el perdón de los pecados cuando pues quien lo recibe no tiene la capacidad de poder confesar sus pecados. Por lo tanto, si la persona que recibe el sacramento de la unción tiene capacidad de confesarse, debe de confesarse.
el sacramento de la unción no es el sacramento ordinario para el perdón de los pecados, lo es cuando quien lo recibe no tiene la capacidad de confesarse. Este matiz, pues es un matiz importante que ya casi responde un poco a lo segundo, es decir, que usted ha preguntado, ¿y si una persona que ha recibido la unción de enfermos luego pues se repone, qué instrumento, qué camino tiene que recibir para el perdón de los pecados? Hombre, si puede confesarse y tiene capacidad de expresarse para la confesión, el sacramento de la confesión. Si estuviese en una situación pues digamos de no capacidad de confesión y tiene una recaída después de X tiempo, etcétera, puede volver a recibir el sacramento de la unción. Pero el sacramento ordinario para el perdón de los pecados no es la unción de enfermos, es el sacramento de la penitencia y también el del bautismo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, padre Monilla. Adelante. En primer lugar, pues feliz año. Igualmente. Y enhorabuena también por el programa. Esta mañana me ha sorprendido escucharle tan prontito. Entonces, ahí hace un ratito que he escuchado sobre el bien y el mal, se me ha ocurrido una pregunta, que es, ¿Dios ya en la creación ya creó todo o sigue creando o quizá puede seguir creando? Quizá esa es mi pregunta, lo mismo es difícil o es una cuestión especial, pero se me ha ocurrido. Bueno, pues muchas gracias. De acuerdo. Bueno, pues la pregunta que hace el oyente, nosotros lo que sabemos por la revelación es que Dios creó el mundo y lo mantiene en su ser. O sea, el acto creador de Dios no es un acto puntual que después ya Dios ha concluido con ese acto, sino que Dios crea y mantiene en el ser. Es un acto prolongado. Un acto prolongado. Dice el oyente, bueno, ¿y Dios puede crear ahora mismo pues otros universos nuevos? Hombre, Dios claro que puede hacerlo. No tenemos conocimiento de ello por la revelación. No tenemos conocimiento, o sea que de alguna manera la posibilidad de que Dios ahora hiciese nuevas creaciones en otros universos entra un poco, pues digamos, en las hipótesis un poco de ciencia ficción, porque nosotros nos atenemos a los datos de revelación que nos dice que Dios creó el universo y lo mantiene en su ser. A partir de ella, pues son cosas que pues es un poco parecido a la pregunta de ¿pueden existir seres humanos en otras galaxias, etcétera? Pues bueno, pues sí, pero es una cosa que no la sabemos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Soy Encarnita de Palencia. De acuerdo, Encarnita. Y tengo curiosidad por saber, por ejemplo, los que tenemos adoración perpetua, si nos coincide con un funeral o ir a ver a un enfermo, pues ¿qué sería mejor hacer? Solamente es eso. Y feliz año para todos y para usted. Que Dios se lo pague y la Virgen le bendiga, monseñor. Gracias. Bueno, yo creo que si cuando uno tiene la adoración perpetua y tiene su turno, ¿no? Pues porque sé que en las adoraciones perpetuas suele haber turnos asignados, ¿no? Y entonces uno dice, pues bueno, pues ha fallecido un conocido. Y si voy a ese funeral, igual mi turno se va a quedar vacío y puede ser que no haya nadie. Hombre, pues yo iría a mi turno de adoración. Otra cosa es que ese funeral sea en un momento en el que no me corresponde a mí el turno y va a haber otras personas en la adoración, por lo tanto la adoración no se va a quedar desasistida. Bueno, pues o sea, yo creo que yo haría ese discernimiento, ¿no? Sin complicarse mucho. Otra cosa es que uno diga, pues ha fallecido una persona cercana, voy a buscar a otra persona para que esté en vez mío en el turno de adoración y voy yo al funeral. Creo que sí que es verdad que se adquiere, ¿no? Pues un cierto compromiso de fidelidad en el turno de la adoración perpetua para que estemos día y noche en presencia del Señor en esa adoración. Adelante, va a pasar un siguiente oyente. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Adelante, le escuchamos. Gracias. Primero yo quiero decir que sabemos que Dios nos quiere, nos adora, sabe hasta cuántos son nuestros pelos de la cabeza. Pero ¿qué ocurre cuando empiezas a ver que llevas lo que se llama una mala racha? Y te ocurre un mal y otro y otro y otro, y sabes que Dios te quiere. Quiero saber por qué pasa eso. Te lo mereces, hay que purificarse, tienes que aprender algo. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. De acuerdo. Bueno, pues se nos escapa, ¿no? Se nos escapa a nosotros nosotros solemos querer
una especie de razón muy concretada de las cosas. Yo lo que sí que me parece importante es que digamos, bueno, a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada, todo forma parte de su plan providencial. Usted ha dicho, hay varias, el oyente ha dicho varias interpretaciones. A mí me parece muy importante el tema de la purificación. El tema de la purificación, que en el fondo toda nuestra vida es un proceso en el que nuestros afectos, nuestro corazón, tiene que ser educado para que no lo pongamos en las criaturas, para que no pongamos nuestra esperanza en este mundo, ¿no? En mi triunfo, en mi dinero, en que todo me vaya bien, ¿no? Es decir, hay una purificación, hay una pedagogía, poco a poco una pedagogía en la vida para que nuestro corazón esté puesto en lo esencial, en lo fundamental, en el amor de Dios, para que distingamos entre lo que es pasajero y lo que es eterno. Nosotros tendemos mucho a poner el corazón en lo que es pasajero. Pues en eso pongo mi corazón. Y yo creo que Dios nos va educando para que mi corazón esté puesto en los bienes eternos. Y mira, y nos vamos desapegando de esto, me desapego del otro, poco a poco. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, monseñor. Soy Dolores de Madrid. Adelante, Dolores. Quería hacerle una pregunta sobre la gestación in vitro, en qué ocasiones está permitida para las personas cristianas, teniendo en cuenta incluso si es el propio marido el que participa, o sea, el matrimonio en general. De acuerdo, vamos a ver. La fecundación in vitro es contraria a la moral católica. En concreto en todos los casos. Luego ya voy a hacer alguna matización a esto que he dicho. Pero la fecundación in vitro es contraria en todos los casos. ¿Por qué? Pues digamos por un doble motivo, por una doble razón. En primer lugar, porque la forma digna en la que Dios ha querido que el hombre sea concebido es un acto de amor. Dios ha querido que la forma de la concepción sea significativa de que el hombre ha venido al mundo no por casualidad, no, sino porque es querido. Dios nos ama y somos fruto del amor de Dios y del amor de nuestros padres. Entonces, la sexualidad no es una cuestión baladí, sino que el acto sexual es la forma digna en la que Dios ha querido que el hombre sea concebido. Por lo tanto, el hecho de que la concepción sea, en vez de el acto de amor, pues sea hecha en una probeta, sea hecha pues en un laboratorio, no es digno de que el hombre sea concebido de esa forma. Y la medicina, de alguna forma, dimite de su vocación cuando en vez de sanar las causas de la enfermedad, las causas de esterilidad, las causas de infertilidad, pues en vez de sanar la enfermedad, lo que hace es, pues pasar a ser no sanadora, sino fabricadora, permitidme el término, pasar a fabricar la vida en vez de sanar la enfermedad que ha provocado la esterilidad. Además de esto, hay una segunda razón añadida, y es que la fecundación in vitro, algo que no se dice, que se oculta, es que, claro, para cuando se obtiene un embrión viable, entre comillas, hay muchos embriones no viables, inviables, que se mueren en el camino. Hay un promedio aproximado de pues unos 17, 18, dependiendo del tipo de clínicas, a pequeños abortos antes de que una fecundación in vitro sea viable. También esto es algo que solamente por esto, aparte del argumento anterior que he utilizado, solamente por eso también sería contradictorio con la moral católica, de que el fin no justifique los medios. No podemos dar por bueno el hecho de que vidas humanas en el estadio embrionario se queden por el camino para que alguna de ellas salga adelante. Hay también una selección eugenésica cuando se fecundan óvulos, y entonces se dice este embrión pues es más viable, tiene el citoplasma más negruzco, no va a ser viable, entonces sacrificamos elegimos el otro, y todo ello no deja de ser contradictorio con la dignidad humana. Hay un caso no de fecundación in vitro, sino de fecundación asistida, en el que podría ser
compatible con la fe católica, y es aquel en el que no se sustituye el acto sexual natural, sino que la ciencia lo que hace es, una vez que los esposos se han expresado el amor en el acto sexual, lo que hace es ayudar a que ese acto llegue a ser fecundo, ayudar a que el semen llegue a fecundar el óvulo, etcétera. Ahí suele ser necesario recurrir a clínicas católicas muchas veces para poder en este tipo de casos, que no siempre son extendibles a todo el mundo, ¿no? Ese tipo de fecundación asistida, no incompatible con la fe católica, aquel que no sustituye el acto natural, sino que una vez realizado el acto natural ayuda a su fecundidad, suele ser necesario el recurrir a hospitales católicos para que exista esa delicadeza de ser respetuosos con, digamos, la forma de concepción de la vida. Si le parece, monseñor, vamos a dar paso ahora a un correo electrónico. De acuerdo, adelante. Se trata de un correo que recibimos de Ramón y nos pregunta ¿qué es orar en silencio? Pues creo que no sé orar, pues me limito a rezar Padres Nuestros o Aves Marías con la boca, no sé rezar desde el corazón o con el corazón. Muchas gracias, monseñor. Bueno, vamos a ver. Yo creo que poco a poco, desde esa oración vocal que el oyente hace, también él puede ir teniendo experiencia de que se puede llegar a fundir la oración vocal con la oración contemplativa, con la oración del corazón. Ambas cosas no son incompatibles, ¿no? Por ejemplo, yo le diría al oyente que cuando esté rezando unas Ave Marías, cuando esté rezando el Padre Nuestro, fije su atención en algún aspecto concreto, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que estamos rezando el Rosario y que estamos rezando pues el primer misterio de la encarnación del Hijo de Dios, el ángel Gabriel que le visita a María, y usted va recitando las 10 Ave Marías. Puede ser para llegar a la oración del corazón, según uno recita las Ave Marías de una manera acompasada y tranquila, pone su atención, pone su imaginación, pone su voluntad, pone su corazón en esa presencia de María, en su humildad, en ver cómo ella acoge la visita de Dios, como ella dice, hágase en mí según tu voluntad, y entonces uno aplica su corazón y le dice, Señor, yo quiero ser tan dócil como fue la Virgen María, quiero decir, hágase en mí según tu voluntad, y mi corazón le pone a María como modelo para pronunciar yo también el hágase, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este pequeño método que le digo yo, ¿no? Puede unir la oración vocal a esa oración mental o oración del corazón, porque la oración mental no solo es pensar cosas, sino aplicar el corazón, los afectos, a eso que estamos reflexionando, ¿no? Delante de Dios. No es que sea una especie de silencio, ¿no? Porque, claro, el oyente ha hablado de silencio, que la palabra silencio, pues no es la nada, no es la nada, sino que es una oración mental a la que yo le aplico el corazón, y quiero ser humilde como María, y quiero ser acogedor como ella de la llamada de Dios. Quiero decir, hágase, y confiar plenamente en Dios, etcétera, etcétera. Bueno, todos estamos aprendiendo en la oración. La verdad es que ninguno somos maestros, sino todos somos principiantes en ella. También lo digo para que el oyente no piense que él no sabe hacer oración y todos los demás no. Todos estamos aprendiendo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, don José Ignacio. Adelante, le escuchamos. Mire, al hilo precisamente de la pregunta de la visitación sobre el universo, vamos a ver, el astrofísico Manuel Carreira, sacerdote jesuita, cuando desarrolla el principio antrópico cristiano, concluye de por qué es el universo como es, y él dice que es así porque está hecho para el hombre, por Dios. Entonces, si damos esto presentado, siempre se han planteado una reflexión sobre la posibilidad de vida inteligente en otros planetas, porque si Dios se ha hecho hombre en este planeta Tierra, habría que pensar que se pudiera encarnar marciano en Marte o venusiano en Venus. Entonces, ¿en dónde quedaría la Trinidad, no? Y según la Iglesia Católica no se ha definido al respecto de una posibilidad de vida inteligente extraterrestre.
y aunque también, por principio tampoco la descarta. Me gustaría un poquito a ver qué piensa sobre este tema. Bueno, pues yo creo que usted lo ha dicho bastante bien. O sea, la Iglesia Católica no se ha definido en esa cuestión. Luego es un tema abierto, que no se puede pensar una cosa o su contraria. Es decir, se puede pensar que sí que haya vida más allá de la Tierra, vida de otro tipo, vida humana, o no. O sea, que lo que no está definido por la Iglesia está sometido a esa especie de libertad de opciones. Ahora, yo también soy tendente a pensar, pues el oyente ha hablado del principio antrópico, que igual a alguno le habrá sonado un poco raro. El principio antrópico, de anthropos, ese término griego quiere decir hombre, es como un principio que viene a señalar que cuando los científicos estudian el universo, van comprobando que para que en la Tierra haya vida, ha sido necesario todo un cúmulo, ¿no? Todo un cúmulo de un orden en el universo. Si la Tierra estuviese un poquito más cerca del Sol o un poquito más lejos, sería imposible hacer vida. Si en la Tierra no existiese, por ejemplo, la Luna, de manera que hace de balancín y entonces se inclina un poco la Tierra, pues no existiría la renovación de las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y entonces la Tierra estaría muerta y no habría vida en nosotros. Si en la Tierra, es decir, hay un cúmulo, pero un cúmulo tremendo, ¿no?, de parámetros que están en un perfecto orden para que en la Tierra pueda haber vida, que todo parece indicar que el universo es como, uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que el universo sea tan inmensamente grande y nosotros tan pequeñitos, ¿no? Es como una especie de declaración de amor de Dios que te dice, mira, todo esto lo he hecho para ti, para que veas lo que te quiero, ¿no? Y para que veas lo importante que eres para mí, lo importante que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, dice el Salmo, ¿no? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Es decir, que el hombre que a veces nos despreciamos a nosotros mismos, ¿no?, y no nos respetamos, es el rey de la creación. Dios ha creado todo, ¿no?, para el hombre, y verdaderamente podemos hacer esta interpretación del principio antrópico, ¿no? Antrópico, es decir, Dios ha creado todo el mundo para que existan condiciones de vida en la Tierra. Yo me inclino a pensar esto, pero obviamente, como he dicho, es un tema no definido y bueno, pues hay que dejarlo abierto, ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí. Le llamo desde Murcia. Mire, yo tengo entendido que cuando se celebra un matrimonio en la Iglesia, si uno de los cónyuges va forzado, no quería casarse, pero por la familia, por las circunstancias, va a la fuerza, ese matrimonio no es válido, ¿no? Sí. Bueno, y ahora yo lo aplico a la ordenación sacerdotal. Sí, sobre todo antiguamente metían a un niño en el seminario muy pequeño, la familia del pueblo y el niño ya en el seminario, al final llega la hora de la ordenación, pero él no quiere, en el fondo no quisiera ser ordenado, pero lo ordenan. ¿Esa ordenación es válida? Pues mire, le respondo. Pues sí, le respondo por la radio, si le parece. Mire, pues por el mismo principio también existe la nulidad, no solo la nulidad matrimonial, sino también existe la nulidad del sacramento del orden. Cuando se demuestra que una persona ha accedido al sacramento del orden sin tener la libertad suficiente, bajo coacciones, etcétera, existen casos de nulidad del sacramento del orden. Lo que pasa es que suele ser muchísimos menos que las nulidades matrimoniales, porque claro, pues uno para prepararse a ser sacerdote ha tenido un tiempo largo de preparación, ha hecho ejercicios espirituales, ha tenido director espiritual, ha tenido toda una serie de medios que se supone que tiene que tener un grado de libertad y de consciencia con lo que hace, pues muy grande, ¿no? Y por eso suelen ser muy pocos los casos de nulidad en el sacramento del orden. Pero alguno yo ya he conocido. O sea que está la pregunta del oyente está bien hecho. Estamos hablando de casos de nulidad, es decir, no ha habido matrimonio, no ha habido el sacramento del orden porque ha sido esa persona, porque no ha tenido la libertad, porque ha sido forzada, etcétera.
Imaginemos ahora que, pongo un caso pues obvio, ¿no? Pues que alguien es secuestrado y contra su voluntad se hace una ceremonia en la que se ordena sacerdote. ¿Esa persona es sacerdote? No, no lo es, porque hace falta una libertad en la recepción de un sacramento para que sea válido, ¿no? Bueno, sin poner un caso tan extremo, puede haber casos intermedios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí. Adelante, le escuchamos. Mire, soy María, le llamo desde Valencia. Mire, resulta que ayer mismo tuvimos una conversación con una amiga y es que resulta que una criatura que ha sido de fecundación in vitro, muy esperada, por cierto, ¿puede ser bautizada? Pues sí, por supuesto que sí. Es decir, no, el hecho de que el medio para su concepción no haya sido un medio digno, eso no quita para que sea un ser humano, amado por Dios, querido por Dios y por lo tanto con todas las de la ley, ¿no? Con todas las de la ley. Es decir, que no confundamos una cosa con otra. O sea, el hecho de que recordemos cuál es el medio digno o no digno de la concepción de la persona, eso no quita para que esa persona no tenga la misma dignidad que las demás personas humanas y sea querida por Dios. Por lo tanto, no hay que confundir una cosa con la otra. Eso sería también, por ejemplo, pues como si una persona ha sido concebida fuera del matrimonio. Hombre, nosotros entendemos que es el matrimonio el lugar en el que debe de concebirse la vida, ¿no? Y no con relaciones extramatrimoniales, ¿no? Pero si ha nacido esa persona fuera del matrimonio, tiene toda la dignidad humana y es un ser tan querido por Dios, ¿no? Pues como el que nace dentro del matrimonio. Un ejemplo parecido, a lo que me ha preguntado usted. Monseñor, si le parece, pasamos otro correo electrónico. Esta vez es de María. Nos dice: hace 4 días escuché anonadada a mi marido hablando con otra mujer. Cuando le pregunté con quién hablaba, me mintió reiteradamente hasta que le repetí las frases que le oí decir y aún así le dio la vuelta al tema. No me ha pedido perdón y le he visto seguir hablando a escondidas por teléfono. Soy católica practicante y en mi corazón siento una profunda tristeza porque he perdido la credibilidad en él y sobre todo porque no ha habido ningún arrepentimiento por su parte. Yo ahora, ¿qué debo hacer? Porque lo cierto es que mientras no hablemos, él no ve necesario aclarar nada, dice. Yo he adoptado una actitud de indiferencia, pero no sé si puedo seguir comulgando. Muchísimas gracias por sus explicaciones del catecismo. Bueno, pues la verdad es que es un tema ciertamente muy delicado, en el que había que pensar un poco en una estrategia, porque es verdad que dejar ese aspecto así, sin abordarlo, pues con el tiempo puede acabar con el matrimonio totalmente, ¿no? Todo indica que su marido está bajo una tentación muy seria, ¿no? Dentro del matrimonio, y que puede afectar esencialmente al matrimonio el que él vaya poniendo su corazón en otras personas o que tenga... porque además es que hay que decir una cosa, a veces la palabra infidelidad no se refiere exclusivamente a una infidelidad sexual. También la palabra infidelidad es cuando alguien afectivamente está buscando por aquí y por allá una especie de, no sé, pues de descansos fuera del matrimonio, ¿no? Descansos afectivos, quiero decir, ¿no? Bueno, yo le diría lo siguiente, con respecto a que usted tenga dudas de si usted puede comulgar, no sé si usted ha dicho eso, pues por el hecho de que esté guardando cierto rencor o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que usted debe de unirse al Señor más que nunca, O sea, debe de unirse a Él porque también usted tiene sus riesgos en este momento de autodesprecio o de complejos o de inculparse a usted misma. O sea, yo creo que usted debe tener una relación con el Señor muy profunda y también le aconsejo que en estos momentos se acerque usted a la Iglesia y quizás pida el acompañamiento espiritual de un sacerdote para ver cómo proceder en esta situación delicada. Yo creo que también es posible que para que su marido, si usted ve que la cosa sigue por el mismo camino y él no quiere reconocer la existencia de un problema, pues usted tendrá que ir plantándose. Aquí yo aplicaría un poco el principio del Evangelio. Si tu hermano te ofende, corrígelo a solas. Si no te hace caso,
vete con otra persona acompañada. Si no te hace caso, vete con la... Es decir, yo creo que pues igual un siguiente paso podría ser el decir, oye, yo no estoy dispuesto a vivir el matrimonio bajo una especie de doble vida. Yo esto tengo que afrontarlo. Si no lo afronto, voy a hablar con tu familia. Si no, con tal. Es decir, yo creo que hay que ir dando pasos conforme un poco a ese criterio evangélico. Pero yo no lo dejaría sencillamente ahí estancado, porque eso con el paso del tiempo, si no se afronta, va a acabar minando, ¿no?, las bases del matrimonio. Bueno, le encomendamos mucho. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Monseñor, buenos días. Adelante, le escuchamos. Jesús de Valladolid, feliz año. Muy bien, igualmente. Quería preguntarle específicamente sobre cómo está abordando, cómo va a abordar la Iglesia el apostolado de la Divina Misericordia. Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, hay que distinguir dos cosas quizás, ¿no? Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la solemnidad de la Divina Misericordia, que sabemos que el segundo domingo de Pascua fue declarado como Domingo de la Divina Misericordia por Juan Pablo II, y esa es una solemnidad litúrgica, y obviamente cuando algo es una solemnidad litúrgica, pues le damos toda la centralidad que tiene que tener en la liturgia y en la teología de la Iglesia, ¿no? Eso es una cosa, y otra cosa es el tema de lo que son las revelaciones privadas de Sor Faustina Kowalska. En la oración de la coronilla, la novena de la Divina Misericordia, etcétera, pues un tipo de prácticas tendentes a fomentar la devoción de la Divina Misericordia bajo las orientaciones de las revelaciones privadas de Sor Faustina, que no son, para entendernos, no forman parte de la liturgia de la Iglesia. Lo que forma parte de la liturgia de la Iglesia oficialmente para todo el mundo es la institución del Domingo de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Lo que son ya el rezo de la coronilla o el tema de la novena, hay que entenderlo, que, como estamos hablando ya de revelaciones privadas, la Iglesia no lo va a proponer como algo obligatorio para todo el orbe católico. No, porque forma parte de, digamos, una devoción, para entendernos, privada. La Iglesia siempre distingue entre devoción privada y liturgia, que es para todo el mundo. Ahora, el hecho de que una cosa sea privada no quiere decir que no le demos importancia. Sí le damos importancia, y además también hay que decir que, por ejemplo, en propia Radio María se reza la coronilla a las 3 menos cuarto, y además también existe, por ejemplo, algunos programas como los miércoles a las 6 de la mañana, que va a comenzar un programa sobre Sor Faustina Kowalska, un programa que está a punto de comenzar en Radio María, etcétera. Bueno, pues quiere decir que ahí está, pero yo distinguiría siempre entre lo que es la revelación privada a la proclamación del segundo domingo de Pascua como Domingo de la Divina Misericordia. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. A ver, monseñor, buenos días. Buenos días, sí. Mire, soy Marina, de Badajoz. Adelante, le escuchamos. Mire, resulta que este fin de semana hemos ido a la sierra y a un pueblo pertenece al arciprestazgo de Ávila. Y bajamos a misa con mi familia, que decían que era la 1, y, en fin, no había tal misa. Salió una señora, que luego mis hijas dijeron, mamá, ¿te has dado cuenta que es una monja porque llevaba, no sé, una señal o en la chaqueta o algo así? Fue muy lindo, se leyeron las lecturas, el Evangelio, y a la hora de la comunión abrió el sagrario, sacó el copón y, en fin, y dio la comunión. Yo me quedé tranquila conforme al cumplimiento del precepto pascual, del precepto dominical. Pero mi duda es si el valor es el mismo de una misa. Esa es la pregunta. Y además, en fin, me di cuenta de la falta de sacerdotes. Nada más que eso. De acuerdo, bien. Bueno, obviamente el valor no puede ser el mismo que la celebración de la Eucaristía, porque en la celebración de la Eucaristía tiene lugar, ¿no?, pues la renovación sacramental del sacrificio de Cristo, ¿no? Y en una liturgia de la palabra, pues no tiene lugar, pero sí es verdad que la Iglesia, en el caso de ausencia de sacerdotes, etcétera, pues puede darle a un seglar, a una religiosa o a un seglar incluso, puede dar pues la autorización para que dirija
una liturgia de la palabra que para los que allí asisten en ese lugar, en ese pueblo, en el que no pueden tener la Eucaristía dominical, pues sea también para ellos sustitutoria de ese precepto dominical que todos los cristianos vivimos los domingos. O sea que nos gustaría poder tener sacerdotes para celebrar Eucaristías en todos, ¿no? En todos los pueblos, incluso los más pequeñitos, pero sí que, bueno, pues lo que el oyente dice va a ocurrir en mayor medida, obviamente en la medida en que falten, ¿no? Pues vocaciones sacerdotales. Por eso tenemos que rezar tanto por ellas, ¿no? Por las vocaciones sacerdotales. Ese tipo de celebraciones, algunos las llaman celebraciones en ausencia de sacerdote. A mí me suele gustar más llamarlas celebraciones en espera de sacerdote, más que en ausencia, porque la palabra en espera de sacerdote hace que nosotros entendamos que esto no es sustitutorio, que es que nosotros quisiéramos tener la Eucaristía, ¿no? Y oramos para que lleguen esas vocaciones. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Adelante, le señor. escuchamos. Encantada de poder hablar con usted. Igualmente. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Verá, yo pues bueno, soy soltera y suelo salir con un amigo que está separado y bueno, él sabe mis principios morales cuáles son y entonces bueno, salimos siempre como amigos y él tiene muy claro lo que hay. Lo único que bueno, que yo siempre me hago la pregunta, ¿lo hago bien o lo hago mal? El hecho de salir con él, pero bueno, es como amigo, él me ha ayudado mucho en muchos momentos que, bueno, que no he estado bien o he necesitado ayuda y bueno, mi pregunta es, ¿eso ante Dios puedo estar haciéndolo mal? O porque bueno, él tiene muy claro mi principio y lo que yo quiero, ¿no? Una amistad, pero nada más. Pues porque él está separado, pero no tenemos por qué tener ninguna otra relación, ¿no? De acuerdo. Pues vamos a ver, la verdad es que la palabra que pide el oyente, yo creo que no es, o sea, que no es fácil dársela. Pero yo sí le diría que aunque usted tenga muy claras las cosas, y aunque usted diga, bueno, este es un hombre separado, yo con él, pues, obviamente, mientras que ese hombre tenga un matrimonio, pues yo no voy a tener relación de noviazgo con él. Se lo he puesto claro desde el primer momento y entonces él más o menos lo acepta. Pero mire, sin embargo, aunque él lo acepte porque usted se lo ha puesto claro, la impresión que me da por la forma en que usted se ha expresado es que a él le gustaría tener, ¿no?, una relación de noviazgo con usted, y si no la tiene es porque usted no la admite. Entonces, la verdad es que es un tipo de amistad muy complicada en la que, aunque usted dice, bueno, yo voy a salir pero como amigo, este pretendería tener un enamoramiento conmigo, pero yo no se lo permito porque él está... Me parece que es muy difícil mantener ese equilibrio. Es muy difícil, porque usted de alguna manera, al fomentar esa amistad que en él me da la impresión que tiene un enamoramiento detrás, le está dando unas expectativas. Está dando unas expectativas. Entonces yo creo que uno no puede estar planteando su vida en una situación en la que esté al límite de tener que estar luchando porque tengo una amistad, pero este está enamorado de mí y yo... Vamos a ver, dice un refrán que más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo. Y me parece que esa situación es difícil de llevar bien, aunque usted le haya puesto las cosas claras, y también tiene que pensar en la dificultad de la otra parte, que posiblemente sea más difícil que la suya. Y nadie es de hierro, nadie, o sea, puede ser algo bastante violento, el mantener una relación de amistad con una persona que al mismo tiempo ella tiene aspiraciones con nosotros de enamoramiento. Es mi opinión, pero yo también le digo que sería bueno que usted, con un director espiritual, pues profundizase en este aspecto. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Adelante. Mire, soy Luz. Es que he leído un libro que me ha impactado mucho,
porque trata sobre algunas cuestiones y entre ellas trata sobre los niños en fecundación in vitro. Y entonces dice que los niños con fecundación in vitro, que son niños sin alma. Entonces esto quisiera que usted me aclarara un poco, por favor. Sí. Pues bueno, eso tiene usted que rechazarlo plenamente, rechácelo totalmente. No sé qué clase de libro sería ese, pero no es así, Es decir, mire, aunque un ser humano haya sido concebido por un medio ilícito, sin embargo, hay un compromiso de Dios, ¿no? Hay un compromiso de Dios en esa unión biológica de la fecundación, hay un compromiso de Dios en el que Dios crea e infunde el alma allí donde se produce biológicamente una concepción. Es que de lo contrario, fíjese usted que sería esto, ¿no? Y claro, yo además le he puesto el caso al oyente anterior, el caso de que no únicamente puede ser una concepción indigna la concepción in vitro, también puede ser una concepción indigna pues el que alguien conciba un hijo pues no sé con quién, que no se sabe ni de quién es el padre y fuera del matrimonio. O sea, que hay muchas formas, ¿no?, de que una concepción sea indigna, pero obviamente cómo no va a tener un alma. Es decir, Dios ama a ese niño, y además yo diría que le ama de una manera especial, por cuanto también ha tenido una serie de carencias, de haber tenido una concepción digna, fruto del amor bien expresado, como todos los hombres deben de tenerla, ¿no? O sea, Dios, insisto, Dios se ha comprometido a que en el momento de la fecundación haya una creación e infusión del alma a todo ser humano en el mismo momento de su concepción. Estamos pasando un siguiente oyente. Buenos días. Sí, adelante. La siguiente me toca a mí. A ver, me parece que hay un oyente ahí que está en antena y no se da cuenta. Sí, hola, sí, buenos días. Adelante, sí, le escuchamos. Buenos días, monseñor. Adelante. Soy de aquí, de Málaga, de feliz año nuevo. Solamente la pregunta es, ¿por qué a los fieles no se nos permite comulgar de rodillas, aunque los documentos de la Iglesia así lo recogen? Entonces la pregunta sería, ¿por qué no se nos permite poner un reclinatorio en las parroquias? Porque en la mayoría de las parroquias no existe. Entonces digo yo, ¿de cuál puede ser el problema? Bien que los sacerdotes, pues a lo mejor ellos lo saben, que la Iglesia lo permite, pero ellos no lo ponen, o bien porque los señores obispos a lo mejor no le han dado lo que son las órdenes oportunas. No sé, veo el Papa que sí lo hace. Nuestro obispo en Málaga, don Jesús Catalán, también lo hace. Y entonces veo que en la mayoría de las parroquias no se hace, siendo un problema fácil de resolver, porque la mayoría de los fieles laicos desearían comulgar de rodillas. Y solamente eso, a ver si esto puede tener una solución que sea, según ponen los documentos, que se puede recibir la Sagrada Comunión de rodillas. Y la mayoría de los fieles así lo haría. Muchas gracias, Monseñor. Que Dios le bendiga. De acuerdo. Bien, pues hay que decir que el oyente tiene razón. Tiene razón por el hecho de que la Iglesia dice explícitamente que un fiel tiene derecho a recibir la comunión de rodillas, ¿no?, en el reclinatorio. Y por lo tanto, para que pueda practicar ese derecho, tiene que existir el reclinatorio. De lo contrario, difícilmente puede hacerlo. La verdad es que puede ser que en algunos lugares haya más dificultad de poner un reclinatorio, etcétera, que en otros puede haber más dificultad, pero también yo me lo aplico a mí mismo, ¿no? Sí que es un tema que deberíamos, de cara a que seamos fieles y seamos humildes en el cumplimiento de la normativa litúrgica de la Iglesia, pues es un tema que también deberíamos de estudiarlo todos. Bien, tenemos el tiempo cumplido y yo también, bueno, pues como sé que estamos en esta campaña de Radio María, de la campaña de Navidad famosa para la compra de, no sé si son 11 o 13 frecuencias, bueno, pues también doy mi último empujón. Yo os animo a todos a que demos a que tengamos nuestra participación en esa campaña. Sé que de vez en cuando en antena se ponen, hay muchos voluntarios que recogen las llamadas para los donativos, y sé también que se puede hacer, bueno, pues en el Banco Popular o en sus bancos filiales, sin necesidad de saber explícitamente la cuenta corriente, diciendo que es para la Asociación Radio María. Bueno, pues también esa es otra forma de hacer los donativos, ¿no? Bueno, pero sí que os animo a todos a participar, porque
en la compra de las frecuencias Radio María se juega mucho, se juega mucho. Hay muchas personas que quisieran que Radio María fuese siempre pues una radio, bueno, pues digamos, algunos la llaman una radio pirata, una radio que no ha obtenido un estatus legal, y creo que nosotros tenemos que luchar, tanto sea, ¿no?, pues en esas campañas que se hacen para que ante las administraciones reivindiquemos el derecho a la concesión de frecuencias, y también allí donde no se nos ha concedido, pues recurrir a la compra, para que así Radio María tenga toda la libertad de poder emitir en el espacio radiofónico español. Os animo a ello y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.